Hoy estamos rociando más de 2.000 millones de litros de químicos agrícolas al año en América Latina para, supuestamente, proteger nuestra comida. Pero fíjense en esto. En el proceso estamos exterminando, literalmente, a los únicos insectos responsables de producir más del 70% de esa misma comida. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que nuestra tecnología actual nos hace creer que somos, no sé, una especie invencible? Pues hoy desmenuzamos un documento impresionante que demuestra que estamos empujando a nuestros polinizadores directo al abismo. Buen día, tarde o noche. Bienvenidos a un espacio diseñado para que la cabeza les empiece a masticar ideas nuevas. Esto es Entre Líneas. Sabemos que este diálogo, digamos, esta inmensa compilación de información que vamos a desmenuzar hoy, está circulando ahora mismo por plataformas corporativas gigantes. Ya saben, Meta, Spotify, YouTube, Acast. Y ojo, no ignoramos la ironía estructural de esto. Claro, es una contradicción evidente. Tal cual. Como proyecto, Raíz de Monte mantiene una postura sumamente crítica frente a estas plataformas que, pues paradójicamente, sostienen lógicas extractivistas y muchas veces financian los mismos conflictos territoriales que aquí mismo nos sentamos a cuestionar. Así es. Y a ver, se utilizan estas plataformas como herramientas de difusión táctica, casi como caballos de Troya, si se quiere. Pero la invitación permanente para quienes escuchan hoy es a buscar, a construir y articularse con medios alternativos. Hablamos de medios comunitarios, autogestivos, como por ejemplo la Radio Cósmica Libre de México. Ahí el conocimiento se comparte como un bien común y no funciona como un simple algoritmo diseñado para extraer y, vender datos personales. Y bueno, entrando de lleno en la materia de hoy, el documento que tenemos sobre la mesa no es, digamos, un simple ensayo de opinión o un artículo de revista. Es un esfuerzo titánico organizado por el investigador Eduardo Martín Rossi. Junto a más de 200 organizaciones, ¿no? De toda América Latina y el Caribe. Sí, 200 organizaciones. Y lo fascinante, y a la vez lo más preocupante de este texto, es su naturaleza legal. Es que no es solo un papel académico que se queda en una biblioteca. Esto fue presentado formalmente como una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo primerito que hace este texto es dinamitar una premisa que, honestamente, yo mismo creía. O sea, destruye por completo el mito de que los herbicidas son inofensivos para los insectos. Es un punto de partida crucial para entender la escala de este problema. Porque, durante décadas, la comunidad científica, la industria y, por extensión, pues todos nosotros en nuestra cotidianidad, aceptamos una lógica que parecía impecable en el papel. O sea, un herbicida, por su propia definición, está diseñado exclusivamente para matar plantas, para eliminar malezas. Claro. Y un insecticida, en cambio, está formulado para matar insectos. Parecían dos categorías químicas y biológicas completamente distintas, separadas por un muro. Durante años se asumió que los herbicidas a base de glifosato, que por cierto son los más utilizados en todo el planeta, pasaban de largo por la biología de una abeja. Ajá. El argumento de la industria, digamos su defensa, era que el glifosato inhibe una vía metabólica, un proceso químico interno que solo existe en las plantas y en algunas bacterias. Por lo tanto, decían, si la abeja es un animal, el químico no tendría dónde actuar, no le haría cosquillas. Uh-huh. Resulta que los estudios recientes citados en esta petición demuestran de forma inequívoca que esa premisa es radicalmente falsa. El glifosato tiene lo que los científicos llaman efectos letales en la sombra. A ver, frena ahí un segundo. ¿A qué nos referimos con eso de en la sombra? Porque yo entiendo que si rocían a una abeja con un insecticida potente, pues la abeja cae muerta en el acto, la ves morir. Precisamente a eso va el término. No mata a la abeja apenas la toca. El glifosato entra en el organismo del insecto y hace estragos a un nivel mucho más sutil, pero igualmente destructivo a mediano plazo. Primero, altera de forma severa su microbiota intestinal. O sea, la enferma por dentro. Así como los humanos dependemos de bacterias buenas en nuestro estómago para digerir la comida y mantener las defensas altas, las abejas también. Al destruir esas bacterias, el sistema inmunológico de la abeja simplemente colapsa.
el glifosato ataca el sistema nervioso central del insecto. Reduce drásticamente su capacidad de aprendizaje olfativo y, esto es clave, borra su retención de memoria a corto plazo. Queda expuesta a cualquier enfermedad y además daña la estructura celular de sus glándulas hipofaringias. A ver, detengámonos ahí para no perder a nadie. ¿Qué función cumplen esas glándulas en una abeja? Digamos en su día a día. Son fundamentales. Básicamente, son la fábrica de alimento que tienen en la cabeza. Las abejas obreras usan esas glándulas para producir la jalea real. Ah, claro, la jalea. Sí, que es el alimento exclusivo de las larvas y de la abeja reina. O sea, si un herbicida daña esa fábrica microscópica, la colmena entera se queda sin capacidad para nutrir a la siguiente generación. Es una esterilización silenciosa. Es que sí. Es que solemos subestimar el papel de las abejas. Las reducimos a, no sé, simples productoras de miel en un frasco de supermercado. Pero la biología nos muestra una imagen muchísimo más vasta. Ujú. Estos insectos están involucrados en la polinización de entre el 50 y el 80% de las especies florales en diversos biomas del planeta. Es la base de los ecosistemas salvajes. Sin duda. Y si lo traducimos a términos de nuestra propia supervivencia, si miramos nuestro plato de comida hoy mismo, las abejas y otros polinizadores son responsables de más del 70% de los cultivos agrícolas. Y para ponerle números concretos, porque ya sabemos, el modelo económico actual suele requerir cifras monetarias para reaccionar, el documento cita valoraciones que estiman este servicio ecosistémico en unos 153.000 millones de euros anuales a nivel global. Equivale a casi el 10% del valor total de la producción agrícola mundial destinada a la alimentación humana. Básicamente es un pilar de la economía global que trabaja gratis. Gratis. Y sin embargo, desde el año 2006, los biólogos vienen documentando algo que bautizaron como el disturbio del colapso de las colonias, o DCC. Colmenas enteras que simplemente amanecen vacías, abandonadas. Y este disturbio del colapso de las colonias es un fenómeno que desconcertó a la ciencia por muchísimos años. Las teorías iniciales apuntaban a la pérdida de hábitat natural por la expansión urbana, otras a enfermedades virales, la deforestación masiva o los ciclos de sequía. Todo impulsado por el cambio climático, claro. Sí. Y si bien el documento reconoce que todo eso genera un enorme estrés psicológico, la compilación de investigaciones apunta a los reflectores con datos muy precisos hacia el modelo agroindustrial y su dependencia estructural de las sustancias químicas sintéticas. Pero a ver, espera un momento. Entiendo que los pesticidas son venenos por definición, pero no podemos ignorar que existe todo un aparato estatal diseñado precisamente para evitar desastres ecológicos. Las agencias reguladoras gubernamentales en todo el mundo exigen pruebas de laboratorio, evalúan la toxicidad y obligan a las empresas químicas a invertir millones antes de aprobar la salida al mercado. O sea, si un químico está en el estante y se rocía legalmente en el campo, es porque pasó los controles del Estado. ¿Cómo se puede argumentar que son los principales culpables si la ciencia oficial dice que son seguros? Ese es el escudo legal e institucional que sostiene a toda la industria agroquímica hoy en día. Pero aquí es donde entra en juego el prólogo del documento, escrito por el Dr. Rubens Onofre Nodari. Los protocolos oficiales, que además fueron estandarizados hace décadas, evalúan el impacto de un pesticida exponiendo abejas individuales al producto químico durante un periodo muy corto, generalmente entre 24 y 72 horas. Ah, ya entiendo. Buscan establecer la dosis letal rápida. Asumen que si le aplicas el químico a la abeja y a los 3 días sigue viva y volando por ahí, el producto pasa la prueba de toxicidad. Básicamente es como decir que, no sé, que fumar 3 cajas de cigarrillos al día es completamente seguro para la salud humana, porque el primer cigarrillo no te provocó un infarto fulminante en 5 minutos. El problema no es que no haya protocolos escritos. El problema, y esto lo argumentan muy bien los autores de la petición, es que las pruebas están diseñadas estructuralmente para no ver el verdadero daño. Sí, así funciona. Pero ese diseño experimental ignora por completo la biología básica de la especie. La Apis mellifera, la abeja de la miel, no es un insecto solitario. Ignoran que la colmena entera funciona biológicamente como un superorganismo.
Exponer a una abeja pecoreadora, que es la que sale a buscar polen, a una dosis que no la mata hoy, no significa que la colmena vaya a sobrevivir a largo plazo. Porque la abeja ya viene dañada. Tal cual. Si esa abeja enferma pierde su memoria por el químico, no vuelve. Y si la colmena pierde suficientes obreras en el campo, pierde su capacidad de generar calor interno. Entonces, 3 meses después, durante el invierno, toda la colonia muere congelada o simplemente de hambre porque nadie trajo alimento. No es solo un montón de insectos viviendo juntos en una caja. Es una unidad genéticamente relacionada que respira, que regula su temperatura y se defiende como un solo ser vivo. Las abejas individuales son, funcionalmente hablando, como las células o los órganos de un cuerpo humano. Es lo que llaman el colapso masivo de las colonias. Y lo escalofriante de este fenómeno es que los apicultores no encuentran colmenas llenas de abejas muertas en el suelo. Simplemente abren las cajas y pues están vacías. Es un escenario fantasma. Es de terror. Las abejas abandonan la colmena en un estado de desorientación profunda y desaparecen en el campo abierto. Nunca regresan. Como la muerte ocurre lejos del campo rociado y muchos días después, la ciencia regulatoria estatal jamás asocia ese colapso con el químico aplicado. La miopía regulatoria nos deja completamente ciegos ante los efectos a mediano y largo plazo. Las dosis que se aplican en el campo suelen ser subletales. O sea que no la matan de golpe. El efecto real, el colapso sistémico del superorganismo, no ocurre en 3 días. Ocurre de forma silenciosa y en cascada, 3, 4 o 5 meses después. Y los protocolos estatales actuales simplemente no exigen estudios a ese nivel de complejidad. Esa miopía regulatoria nos deja con una vulnerabilidad enorme. Porque si el filtro oficial solo detecta si la abeja cae muerta al instante, pues nos deja completamente expuestos ante venenos que actúan con efecto retardado. Bueno, sí, sin duda. Y el impacto que este colapso tiene en nosotros, en la humanidad, es monstruoso si nos detenemos a mirar los datos duros que expone la petición. Y aquí es donde me parece interesante analizar la postura de los autores del documento. Ajá. Pero ¿cuál es esa salida que proponen? El enfoque que proponen es que la única forma real de frenar esto es que los estados reconozcan legalmente los derechos de la madre tierra, los derechos de la Pachamama. Argumentan que la naturaleza tiene un valor intrínseco, que es insustituible y que hay que protegerla más allá de la simple utilidad que nos brinda a los humanos. Lo que el documento destaca como quizá el descubrimiento más letal para los polinizadores es el concepto de los estresores múltiples, o lo que en toxicología llaman la sinergia destructiva o el efecto cóctel. El efecto cóctel, o sea, lo que pasa cuando diferentes sustancias se cruzan dentro del cuerpecito del insecto. Imagínate que cuando una abeja pecoreadora sale a un cultivo comercial, se expone simultáneamente a fungicidas, insecticidas, trazas de herbicidas y los patógenos naturales que ya existen en el ambiente. Y las agencias estatales jamás, pero jamás, exigen pruebas de estas combinaciones químicas. Solo prueban químico por químico de forma aislada. Así es. Digo, ¿qué ocurre metabólicamente cuando mezclas un veneno diseñado por humanos y un patógeno que ya existe en la naturaleza? Pues se desencadena una falla biológica en cascada. El impacto no es una simple suma de daños, se vuelve exponencial. Verás, normalmente las abejas segregan una enzima clave llamada glucosa oxidasa. La utilizan para descomponer azúcares y producir peróxido de hidrógeno, que básicamente actúa como un antiséptico. Es decir, las abejas producen su propio desinfectante para esterilizar la colonia y, lo más importante, esterilizar el alimento que le dan a las crías. ¡Qué increíble! Tienen un sistema de higiene y esterilización social incorporado en su biología. Es fascinante, pero las investigaciones citadas en el documento demuestran que cuando la abeja está expuesta al pesticida y al patógeno al mismo tiempo, el estrés energético es tan masivo que anula casi por completo la actividad de esta enzima. La producción de desinfectante natural se detiene. Y todo esto pasa mientras los reportes oficiales siguen indicando que las dosis utilizadas eran supuestamente seguras. Es una falla sistémica tremenda en cómo comprendemos la toxicidad. Y esta contundente evidencia científica nos obliga a salir de la biología y entrar en la geopolítica del asunto. Porque si hay más de 200 estudios rigurosos documentando cómo estos herbicidas destruyen el microbioma, la gran pregunta es,
¿Por qué? Claro, ¿por qué se siguen rociando miles de millones de litros sobre los suelos agrícolas si la evidencia está ahí? Así es, no estamos ante un debate científico sin resolver. Estamos ante un escenario donde la política y la economía deciden conscientemente ignorar la biología. Y aquí es donde el documento traza un contraste geopolítico abismal, ¿verdad? Entre lo que ocurre en la Unión Europea y lo que sucede en el sur global, particularmente en nuestra región, en América Latina. El contraste es súper revelador respecto a cómo los estados manejan la evidencia. Fíjate que en Europa, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, realizó investigaciones independientes y sumamente rigurosas que tomaron 5 años, desde el 2013 hasta el 2018. 5 años analizando el mismo tema. Ajá. Analizaron grandes volúmenes de datos sobre los efectos sistémicos y subletales que acabamos de mencionar. ¿Y cuál fue la conclusión de ese bloque continental? Aplicar el principio de precaución. O sea, prohibieron el uso al aire libre de los principales causantes del problema, los neonicotinoides como el imidacloprid, la clotianidina y el tiametoxam. ¿Sí? Cerraron la llave de esos venenos para proteger su infraestructura ecológica, basados en ciencia pura y dura. Y mientras tanto, en América Latina y el Caribe, la realidad descrita en el documento es radicalmente opuesta. Estamos hablando de regiones que se han convertido básicamente en laboratorios a cielo abierto y sumideros de los químicos que otras naciones ya no quieren usar. El consumo de agrotóxicos en el bloque latinoamericano supera una cifra que da escalofríos. Más de 2.000 millones de litros anuales. Impulsados mayoritariamente por la expansión brutal de los monocultivos para exportación, como la soja y el maíz genéticamente modificados. Y es aquí donde la petición a la Redesca adquiere toda su dimensión jurídica e histórica. No están yendo a la Organización de los Estados Americanos simplemente para pedir un etiquetado más bonito en los bidones de veneno. Están utilizando la arquitectura de los derechos humanos para intentar frenar un ecocidio. La estrategia legal es, la verdad, fascinante. Argumentan que la polinización no es solo un proceso ecológico interesante para los biólogos, sino el pilar material que sostiene el derecho humano fundamental a una alimentación adecuada. Tiene todo el sentido del mundo. Si se aniquila a los polinizadores en beneficio de ganancias corporativas a corto plazo, se está violando directamente el derecho de las poblaciones futuras a tener soberanía alimentaria. Por eso piden formalmente que todos los países miembros declaren a las abejas como patrimonio natural nacional. Pero ojo que la exigencia va incluso más allá de las abejas. El documento plantea un salto evolutivo en el derecho constitucional. Exigen la incorporación formal de los derechos de la naturaleza. A ver, plantear un rescate urgente desde una perspectiva, digamos, tan legal romántica sobre los derechos de la Pachamama, me parece súper ineficaz frente a la burocracia estatal que tenemos. ¿Tú crees? Pero es un marco legal muy fuerte en algunos países. Sí, en el papel. Pero el argumento principal para exigir acción gubernamental no puede ser filosófico cuando la amenaza es tan inminente y letal. O sea, seamos pragmáticos por un segundo. Si estamos en riesgo de perder 1/3 de la comida global, la supervivencia humana colapsa. Hablar de los derechos abstractos de la naturaleza, para mí, le da una salida fácil a los políticos para organizar mesas de diálogo eternas e ignorar el tema real. El foco debería ser estrictamente antropológico. O sea, centrado en nosotros. Claro, la humanidad se va a morir de hambre. Ese es el punto. A un tomador de decisiones, a un ministro o a un gran empresario agrícola, no le importa en lo más mínimo el valor intrínseco o espiritual de un insecto. Le importa la crisis de hambruna inminente que se le viene encima y el quiebre de la economía internacional. Sin embargo, los investigadores y las organizaciones que están detrás de este documento argumentan que utilizar ese mismo pragmatismo económico, esa misma métrica, es exactamente lo que nos arrastró a este colapso en primer lugar. A ver, no te sigo. ¿Cómo nos arrastró el pragmatismo a estar al borde de una crisis alimentaria? Porque, según el análisis de la petición, reducir a las abejas a una simple métrica de supervivencia humana o a un valor en miles de millones de euros es seguir jugando bajo las mismas reglas del modelo extractivista que causó el problema. Si nosotros mercantilizamos a las abejas, definiéndolas simplemente como mano de obra gratuita para sostener nuestra seguridad alimentaria, estamos aplicando una visión utilitarista terrible. Pero es una visión realista. Realista a corto plazo.
Los autores sostienen que si solo protegemos a las abejas por lo que nos producen económicamente, pues el día de mañana cualquier corporación tecnológica podría, no sé, inventar la polinización artificial mediante microdrones. Bueno, ya hay prototipos de eso, de hecho. Ah, imagínate. Y si esos drones resultan ser un 5% más eficientes y más baratos de mantener que la naturaleza, entonces, bajo esa lógica pragmática tuya, ¿dejaríamos extinguir a los insectos biológicos sin ningún remordimiento porque ya no nos son útiles, ya nos resultan un estorbo frente a la máquina? Ah, entiendo. O sea, nos volveríamos prescindibles de la biología. Tal cual. Por eso proponen que reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos no es un romanticismo ingenuo. Argumentan que es el único marco legal robusto que impide que el agronegocio siga tratando a la vida, a la biodiversidad, como un simple recurso industrial desechable. Es un cambio de paradigma profundo que busca desmantelar la base jurídica del extractivismo. Sin embargo, cuando estas organizaciones civiles llevaron estas mismas exigencias, respaldadas por las investigaciones europeas, ante sus propias autoridades nacionales, las respuestas estatales evidenciaron el tremendo tamaño del obstáculo político. Pero antes de decirles por qué las autoridades en países como Argentina rechazaron aplicar las mismas prohibiciones que Europa, y cómo se atrevieron a responder a estas pruebas científicas irrefutables, escuchen esto. Así es. En Raíz de Montet creemos que la transformación empieza con acciones concretas. Por eso los invitamos a revisar nuestro catálogo de productos sostenibles, disponibles en nuestras redes sociales. Cada pequeña elección cuenta. Súmense al movimiento, suscríbanse a nuestros canales, compartan este contenido y déjenos sus comentarios. Su apoyo es lo que asegura que proyectos independientes y críticos como este sigan existiendo. Bueno, retomando esta charla, nos dejaste con la duda sobre la respuesta de las autoridades. El documento detalla casos muy específicos. Tomemos el caso de Argentina, un jugador masivo en la agroindustria de exportación. Las organizaciones ciudadanas se presentaron ante ANSENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el máximo órgano de control estatal allá. Pusieron sobre el escritorio de los funcionarios los 5 años de investigación de la autoridad europea y los cientos de papers independientes. ¿Qué pasó? Pues que la respuesta oficial, en lugar de invocar el principio de precaución o, no sé, iniciar un estudio local equivalente, fue desestimar por completo la prohibición europea. El órgano de control estatal argumentó oficialmente que los análisis europeos que motivaron la prohibición eran, y cito textualmente, investigaciones poco serias y sin sustento suficiente. ¡Qué barbaridad! El Estado borró de un plumazo años de ciencia toxicológica independiente, pero lo más fuerte vino después, ¿no? Sí, porque cuando las organizaciones civiles escarbaron en los expedientes para ver de dónde sacaba el Estado la audacia para llamar poco serios a los estudios europeos, encontraron la raíz del problema. Resulta que las fuentes que el Estado usaba para redactar sus rechazos y justificar que estos venenos eran inofensivos provenían directamente de informes generados por los directores de asuntos regulatorios de las propias corporaciones multinacionales que fabrican y venden esos agrotóxicos. Esto ocurre cuando la agencia estatal que fue creada para proteger el bien público termina asimilando los intereses comerciales, la retórica y hasta los estudios científicos pagados por la mismísima industria que supuestamente debe vigilar. Ya no actúan como un árbitro neutral. El Estado actúa como un facilitador del modelo de negocios corporativo, usando argumentos redactados por los propios vendedores del producto para desacreditar la evidencia independiente que, desesperadamente, intenta alertar sobre el colapso ecológico. La captura regulatoria básicamente anula cualquier posibilidad de un debate científico honesto dentro de las instituciones. Y ese es el corazón de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas más de 200 organizaciones no solo están denunciando moléculas químicas, no. Están denunciando un sistema de complicidad institucional que permite la degradación acelerada de la red que nos da de comer. Y todo bajo un barniz de legalidad estatal. Exacto. El nivel de detalle en este documento nos enfrenta a un dilema que trasciende por completo el nicho de la biología de insectos o la apicultura.
nos obliga a revisar las bases materiales de nuestra existencia y el modelo económico que hemos normalizado por completo. Pero bajemos toda esta filosofía legal a la vida de quienes nos escuchan hoy. Hay mucha gente que al escuchar esto debe estar pensando en soluciones prácticas inmediatas, salidas personales frente a esta crisis en su propia casa. Claro, el ¿qué hacer ahora mismo? Básicamente, la solución sería crear islas seguras donde los polinizadores puedan refugiarse, alimentarse y limpiarse de toda esta industria tóxica. Y ahí lamentablemente chocamos con otra de las enormes falacias que este documento viene a desmantelar. No me digas que eso tampoco sirve. Esa solución que planteas asume que el veneno se queda quieto donde se aplica. Pero los estudios compilados destruyen por completo la ilusión de la isla segura o del refugio prístino. Según las mediciones de los científicos, la saturación ambiental a nivel global es tan, pero tan extrema que ya no existen escapes espaciales ni temporales para los insectos. Pero, a ver, explícame eso. Si yo tengo una reserva natural, no sé, a varios kilómetros de un cultivo comercial de soya, ¿cómo se va a contaminar la abeja que vive tranquila en la reserva? Porque el documento demuestra que la exposición no ocurre únicamente cuando la abeja visita directamente el cultivo que fue rociado. Verás, los insecticidas modernos, especialmente un grupo que se llama neonicotinoides, tienen una altísima persistencia ambiental y, sobre todo, son sistémicos. ¿Sistémico significa qué? Significa que la semilla misma viene recubierta con el químico desde la fábrica. Entonces, cuando la planta crece, el veneno está circulando por dentro de ella, como si fuera su sangre. Está en su savia, en su tallo y, trágicamente, en su polen y en su néctar. Y al regar los campos o cuando llueve, gran parte de ese veneno, que es soluble en agua, migra a través del suelo y del subsuelo. O sea, se mueve bajo tierra. Sí, y contamina las raíces de las flores silvestres que crecen fuera de los límites de la granja comercial. De hecho, hay un dato en el texto que es paralizante. Encontraron que el 97% de los neonicotinoides que las abejas llevan intoxicadas de vuelta a su colmena provienen del polen de flores silvestres ubicadas en los márgenes y bosques cercanos, no de la planta agrícola que fue sembrada. ¿Me estás diciendo que el 97% del veneno viene de las zonas que ni siquiera fueron rociadas directamente por el tractor? Así es, las abejas recogen su sentencia de muerte de las mismas flores que nosotros pensábamos que eran su refugio ecológico. Y, ojo, la situación empeora. ¿Cómo puede empeorar? Los científicos fueron a evaluar esas famosas franjas orgánicas para polinizadores, esos parches de tierra con flores que algunos gobiernos subsidian justamente para crear conservación. Y al analizarlos en el laboratorio, encontraron concentraciones altísimas de clotianidina, que es un potente insecticida neurotóxico. E incluso cuando miramos los productos finales que nosotros consumimos en la mesa, buscando esa supuesta pureza orgánica, la realidad nos vuelve a golpear. Un estudio reciente en Canadá, que también se cita en la petición, analizó múltiples muestras de miel comercial de diferentes regiones. Y Canadá tiene fama de ser muy estricto con eso. Claro, la miel suele verse como el estándar de oro del alimento puro, intocado, supernatural. Pues los investigadores buscaron residuos de glifosato y los encontraron en el 98.5% de las muestras comercializadas. 98.5%. O sea, eso es prácticamente la totalidad de la miel que llega a las mesas en un país con estándares de calidad que consideramos altísimos. Lo que demuestra que la sopa química en la que vivimos es global. Ya no hay una frontera trazada en un mapa entre el agronegocio corporativo y el bosque silvestre. Y aquí entra en juego un último factor que es francamente devastador, el famoso efecto cóctel. ¿Qué es el efecto cóctel? Cuando las agencias evalúan estos químicos, como dijimos antes, siempre lo hacen probando uno por uno. Una prueba para el glifosato, otra para el insecticida. Pero en el mundo real allá afuera, un agricultor aplica un herbicida para matar maleza soy y a los pocos días el agricultor vecino aplica un fungicida para los hongos de su cultivo. Claro, no se coordinan para usar uno solo. Es que la toxicidad de esta mezcla no simplemente se suma 1 más 1, se multiplica de forma exponencial. Ciertos fungicidas que aparentemente son inofensivos para un insecto, que en el papel no le harían nada,
tienen la capacidad oculta de inhibir el sistema natural de desintoxicación que tiene la abeja en su cuerpo. Al anular ese escudo biológico protector, hacen que el insecticida con el que se topó antes se vuelva miles de veces más letal de lo que sería por sí solo. El cóctel no evaluado por nadie lo ha permeado absolutamente todo. Pérdida de millones de colmenas no es un simple accidente de la naturaleza, ni es un daño colateral infortunado del llamado progreso agrícola moderno. Afirman que es la prueba irrefutable de que los gobiernos de la región han sido sistemática y deliberadamente omisos. Es decir, que no están cumpliendo su mandato constitucional más básico de protección hacia la vida y hacia sus propios ciudadanos. Exacto. El documento sostiene con firmeza que los estados han renunciado por completo a su deber fundamental de preservar la diversidad biológica y de garantizar un medio ambiente sano para la población. Y recordemos que el propósito de un proyecto de pensamiento crítico y análisis como este espacio, pues no es generar pánico, sino desocultar los mecanismos que sostienen nuestra realidad, para que, como sociedad, podamos tomar decisiones informadas sobre el tipo de futuro que estamos financiando con nuestro consumo. Nos obliga a mirar los campos cultivados por las carreteras o los alimentos en los estantes de los supermercados con una mirada mucho más aguda. Y es precisamente con esa perspectiva crítica que queremos ir cerrando la exploración de hoy. Si cada porción de alimento que llega a nuestras mesas requiere la exposición sistemática a sustancias químicas diseñadas para anular los sistemas de defensa de la naturaleza, la pregunta que queda flotando ¿es la paulatina destrucción de la vida microscópica y los polinizadores el costo inevitable que debemos asumir por lo que algunos insisten en llamar desarrollo y productividad? Esto fue Abejas y Agrotóxicos en Entre Líneas, un proyecto de Raíz de Monte. Gracias por permitirnos habitar y nutrir el espacio de su curiosidad. Y hasta la próxima. Chao, chao.